pasada, nada más estamos haciendo aquí un recordatorio para no entrar tan de lleno al tema de hoy. Y bueno, entonces eso habríamos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Sí, porque ustedes saben que la frecuencia o en aplicaciones de corriente directa, ¿sí? Voy a apagar mi cámara, para que no, de todos modos, sí. En aplicaciones de corriente directa, perdón, pues la frecuencia propiamente, pues no hay frecuencia, por lo cual un capacitor se comporta como un circuito abierto y bueno, en ese sentido no pasa nada, ¿no? Pero si nosotros aumentamos la frecuencia, o sea, si tiende a infinito, pues el capacitor en cuestión, o si existe un capacitor, por muy pequeño que sea, se va a convertir en un cortocircuito, entonces ahí habrá que tomar en cuenta esto, ¿no? Como normalmente las aplicaciones que vamos a tener son con frecuencia, acuérdense que vamos a estar conmutando un transistor. Conmutar significa que estamos de alguna forma haciendo que el transistor o el interruptor electrónico esté encendiendo y apagando. ¿A qué? A una cierta frecuencia, ¿no? Entonces, obviamente, como ahí hay una frecuencia, pues entonces ya tenemos que tomar el efecto capacitivo, este, en los diodos, ¿sí? Esta parte. Entonces, bueno, pero después lo vamos a analizar. El otro efecto, que es debido a la frecuencia, ¿sí? Debido a la frecuencia, es el tiempo de recuperación inversa, ¿sí? Déjenme aquí. A ver, ok, ¿sí? El otro efecto, pues podríamos decir no negativo, pero sí que habrá que tomar en cuenta a la hora de estar trabajando en la conmutación de transistores, ¿sí? O sea, en el manejo de transistores como interruptor en una cierta frecuencia, pues es el tiempo de recuperación inversa como lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el tiempo de recuperación inversa? Como lo vemos primero nosotros aquí en la gráfica, bueno, vamos antes de dar la definición, tenemos dos tipos de recuperación inversa, ¿sí? Uno que se llama recuperación suave, como lo podemos ver, ¿sí? Básicamente, la caída, cuando queremos pasar de un estado de encendido a un estado de apagado en un interruptor electrónico, pues hay un tiempo de almacenamiento, ¿verdad? ¿Sí? Que está definido por esta caída en la corriente, ¿sale? Pero donde se difiere una recuperación suave de una recuperación abrupta, pues es básicamente en el tiempo en el tiempo B que nos está especificando aquí la gráfica, ¿sale? Pues como lo vemos en la recuperación suave, pues obviamente este tiempo es más largo que en la recuperación abrupta, ¿sí? En la recuperación abrupta, pues bueno, vamos a tener oscilaciones. Sí, más adelante vamos a ver cómo, cuando hay una recuperación abrupta, cómo limitar esta oscilación que tenemos aquí en la figura B. ¿Sí? Entonces, vamos a ver después cómo se, cómo se elimina esa parte o cómo se puede amortiguar de cierta forma. Bueno, el tiempo de recuperación inversa, que normalmente pues, lo tenemos en inglés, como ustedes ya saben, se mide a partir del cruce de cero inicial. ¿Cuál es ese cruce de cero inicial? Aquí donde está el puntero del mouse, ¿sí? Ahí es el cruce por cero de la corriente del diodo hasta el 25% de la corriente de recuperación inversa, ¿sí? Entonces, aquí lo está marcando. Nosotros aquí tenemos el punto 25 de la corriente de recuperación inversa. Pues todo este tiempo, desde que tenemos aquí el cruce por cero, hasta este punto de aquí, eso es lo que se define como el tiempo de recuperación inversa, ¿sí? Entonces, aquí en la hora de manejar diodos, pues este es un parámetro más o menos, bueno, no más o menos, es un parámetro importante, ¿sí? Ese tiempo está definido aquí está en fórmulas matemáticas, pues como el tiempo A, ¿sí? Más el tiempo B, ¿verdad? Pues obviamente todo el tiempo que está en la parte negativa, la corriente, pues básicamente es el tiempo de recuperación inversa, ¿sale? Solamente este pedacito no se toma en cuenta porque, como vamos a ver al rato por la corriente pico, pues lo tenemos que sumar luego siendo redundante en la corriente pico. Lo vemos más adelante.
para no confundirlos. Bueno, bueno, aquí tenemos algunas relaciones, ¿sí? Permítanme, porque aquí tenemos algunas relaciones. Bueno, aquí, no se ve muy bien aquí en la pantalla porque parece una mancha negra, pero dice que la relación, bueno, al menos en mi computadora, en la relación TB, o sea, el tiempo B entre el tiempo A, se llama factor de amortiguamiento o factor de suavizamiento, ¿sí? Que es básicamente lo que se refiere, o sea, esta relación nos representa justamente si, qué tan suave es la recuperación o qué tan abrupta es la recuperación. Ese factor es el que nos indica eso, ¿no? Eh, Como ustedes saben, la corriente inversa a pico se puede expresar en D y en DT como, o sea, ¿cómo podemos encontrar la corriente inversa de recuperación? Pues con esta fórmula. Como lo vemos aquí, pues básicamente es pues es un área, ¿no? En este caso, a ver, permítanme, déjenme regresar aquí a la siguiente, a la anterior, perdón, aquí. Pues lo vemos, nosotros tenemos básicamente un área, que sería esta, ¿verdad? O sea, aquí el valor IR va a estar dado por esos dos parámetros. El DI en DT, pues es esta pendiente que nosotros tenemos aquí, ¿sí? O sea, qué tanto varía la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Es una diferencial que tenemos ahí. De acuerdo a ese valor, pues esta pendiente de caída va a estar más inclinada o menos inclinada, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. ¿Sale? Entonces, de ahí sale el valor de la corriente inversa de recuperación. ¿Sí? Y bueno, desgraciadamente aquí pues tenemos que hablar de cargas, ¿no? Como dice aquí, la carga de recuperación inversa se define como la cantidad de portadores de carga que fluyen a través. Esto no se preocupen, lo voy a dejar voy a subir la presentación más adelante. Bueno, aquí haciendo un paréntesis rápido, no sé si ya checaron que ya subí la primera presentación, entonces para que vayan, al final de cada presentación les voy a indicar de dónde saqué la información para que ustedes refuercen, ¿no? esa parte y puedan tener pues sí, tengan la referencia de dónde se obtuvo la información, ¿no? Entonces, cuando termine esta presentación, y de igual manera voy a decir de dónde saqué toda la información para que la puedan consultar, ¿no? Si en caso de que necesiten ustedes reforzar esto, pues bueno, ya lo pueden hacer. Entonces, bueno, la carga de recuperación inversa se define como la cantidad de portadores de carga que fluyen a través del diodo en dirección inversa, ¿sí? Debido a un cambio de la conducción directa a la condición de bloqueo. Entonces, quiere decir que cuando pasamos así en términos normales, de encendido a apagado, pues se presenta una carga, ¿sí? Y esa carga se puede calcular de esta forma, como el tiempo A por la corriente de recuperación inversa sobre 2 más el tiempo B por la corriente de recuperación inversa sobre 2. Es decir, la suma de los dos triángulos que tenemos aquí, que es lo que mencionaba. Por eso no quise decir triángulo porque más adelante se presentaba toda la carga que se almacena aquí, más esta carga que se almacena aquí en el tiempo B, pues justamente eso es lo que hace la carga que tenemos ahí, ¿sí? Sale, acuérdense que la carga está en coulombs, ¿sí? O como lo vemos aquí, en segundos o más bien, en amperes por segundo, ¿no? O en segundos por amper, como sea. ¿Sí? Entonces, para ir recordando un poco las clases de circuitos. ¿Sí? Entonces, de aquí nada más se despeja lo que es la corriente de recuperación inversa, que es otra forma de obtenerla, y tenemos que es 2 veces la carga que está en el tiempo de recuperación inversa entre justamente el tiempo de recuperación inversa. Sí, pues nada más lo contrario a la corriente, ¿no? Y sí, además sabemos que en este caso, permítanme, aquí está, ya. Aquí nosotros, aquí me equivoqué, pero en realidad aquí, a ver, voy a corregirlo de una vez. Aquí en esta parte, aquí no sé qué me pasó, que aquí más bien es el tiempo de recuperación inversa
¿Sí? A ver, segundo. Todo esto me voy despacio para que ustedes lo vayan entendiendo, ya que aquí estos primeros temas son la base de todo y si no lo entienden, pues probablemente van a, sí, vamos a tener un poquito ahí de problemas a la hora que resuelvan, a la hora que resuelvan problemas, pues a lo mejor, si no tienen bien esa base, no le van a entender o no los van a poder hacer. Entonces, ahorita, si hay dudas, por favor, después me las hacen saber si no entendieron algo, pues a eso me refiero, me lo hacen saber para volverlo a explicar, porque les digo, si no entienden esta primera parte, pues después se va a complicar un poquito más. Aquí está, ya corregí, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. ¿Sale? Aquí nosotros, normalmente, aquí no lo dice específicamente, pero normalmente el tiempo A, ¿sí? El tiempo A va a ser mucho mayor al tiempo B, eso es lo que nos quiere decir aquí la fórmula. ¿Mandé? No se ve la presentación. Ok, perfecto. Vamos otra vez Vamos a compartirla otra vez. Okay. Ahí está. Ya, ¿verdad? Ya se ve, ya se ve. Bueno, les comentaba que aquí, a la hora de analizar el tiempo de recuperación inversa, ¿sí? Se considera que el tiempo A, ¿sí? O sea, el tiempo de esta caída es muy grande. Alguien me puso ahí mutis, pero bueno, les comentaba que, aunque no lo diga aquí la gráfica, pero normalmente o en la práctica el tiempo A es muy grande en comparación con el tiempo B, ¿sale? Aunque aquí la gráfica no lo diga, entonces lo que vamos a tener normalmente es una recuperación abrupta, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo esa consideración es lo que vemos aquí, lo que nos dice, ¿no? Que aquí lo que nos quiere decir esto es que normalmente el tiempo A se va a considerar como el tiempo de recuperación inversa, ya que el tiempo B es muy pequeño en comparación con estos dos. ¿Sale? Entonces, haciendo eso, pues nosotros aquí tenemos podemos igualar esta fórmula, de esta forma, ¿sí? Y bueno, aquí lo que estamos haciendo, no sé si quieren ustedes luego lo hacen paso a paso, pero aquí lo que se hizo fue esta corriente de aquí, la corriente de recuperación inversa, se pasó acá dividiendo y el tiempo de recuperación inversa se pasó en lugar de la corriente de recuperación inversa, como quedó acá, y luego la corriente de recuperación inversa se sustituyó esta fórmula de aquí, ¿sale? Entonces, eso es lo que se hizo. Por eso queda de este lado el tiempo de recuperación inversa y el tiempo A. Sí, pero como estos son iguales, pues obviamente esto se puede igualar el tiempo A, se puede igualar el tiempo de recuperación inversa. O sea, aquí tendríamos un tiempo de recuperación inversa al cuadrado, como lo dice la siguiente fórmula. ¿Sí? Aquí. Es por eso que sale aquí esta raíz cuadrada, ¿sale? Debido a esas sustituciones. Bueno, de hecho aquí lo dice, miren. Como el tiempo B es mucho menor que el tiempo A, ¿sí? Entonces por eso nos da esta cosa, esta parte de aquí, ¿no? Y una vez teniendo eso, pues también nosotros podemos obtener la corriente de recuperación inversa en base a la carga, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda de esto, porque esto les digo esto es lo que se maneja ahorita en la potencia, ¿no? Son parámetros que a veces son engorrosos, pero pues hay que analizarlos, ¿no? Como les comentaba, ese tiempo de recuperación inversa es un parámetro crítico a la hora de construir circuitos de potencia, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay dudas o no hay preguntas por el momento. Profe, Dígame. entonces subió esta presentación, dice ya Teams, o la va a subir cuando termine la clase. No, cuando termine de darla, que probablemente sea el miércoles, ya la subo, ¿sale? Nada, las voy a subir cuando terminemos la presentación, ¿sale? Para que vayan revisando los temas. Pero bueno, o déjenme ver si la puedo subir hoy. Déjenme ver si la puedo subir hoy. Pero bueno, pues no se pierdan aquí, les digo, son puras sustituciones, no tiene mayor ciencia, nada más es cuestión de que se
se ubiquen correctamente y lo vayan haciendo paso a paso. Y bueno, esa es la... yo lo que les hago hincapié siempre, pues que lo hagan ustedes, ¿no? Siempre, pues vemos fórmulas, pero desgraciadamente a veces no, si las hacemos, pues si las hago, por ejemplo, yo, paso a paso, ya se me olviden, con una vez que las haga ya con eso no se me olvida, ¿no? Y ya, puedo entenderle a las cosas. Bueno, ese es el método que yo sigo, pero no quiere decir que todos lo hagan. Bueno, vamos a continuar. Aquí viene un pequeño ejemplo, ¿sí? El tiempo de recuperación inversa de un diodo es de 5 microsegundos y la velocidad del decremento de la corriente del diodo es de 40 amperes por segundo. Cuando aquí hablamos de velocidad del decremento de la corriente, estamos hablando del DI en DT, ¿verdad? Entonces tengan aquí, pongan atención aquí nada más. Y aquí también las unidades de medida, pues nos lo están diciendo, ¿verdad? Que es una corriente entre un tiempo. Entonces estamos hablando del DI en DT. Van a ver cómo el DI en DT es un parámetro muy importante en la potencia. Lo vamos a estar mencionando hasta el cansancio en todos los temas, prácticamente. Sí, siempre un parámetro del DI en DT es muy importante. O sea, Profesor, ¿Mandé? yo ahí nada más una pregunta, ahí dice la corriente del diodo, dice amper es microsegundo, ¿está en microsegundos? Así es, microsegundos, así es. Ok, Sí, así es. gracias. Sí, ahorita aquí ahorita explicamos el ejemplo para que lo vean. Sale, nada más les comentaba eso, que entonces el factor de INDT es un parámetro muy importante ya que representa la recuperación del diodo, ¿sí? O sea, cuando pasamos de un estado alto a un estado bajo, pues se presenta este fenómeno. Pero también hay que tener cuidado porque también se presenta cuando pasamos de un estado bajo, o sea, de cuando está apagado el diodo, en este caso, a cuando lo encendemos, también eso se llama tiempo de recuperación directa, ¿no? Entonces, cuando se pasa hacia abajo, cuando se hace negativo este factor, pues es inverso, ¿no? Y cuando lo tenemos hacia arriba es directo, ¿no? Es prácticamente el mismo concepto, pero nada más que cambia de uno de estado de encendido a apagado y uno de apagado a encendido. Bueno, después me van a dar la razón cuando, por ser tan redundante, por ser tan repetitivo. Después me van a dar la razón porque esos parámetros son muy importantes aquí. Bueno, entonces dice que aquí hay que determinemos la carga y determinemos la corriente de recuperación inversa, ¿sí? Bueno, entonces nada, pues nada más hay que aplicar las fórmulas. Sí, nada más como decía el compañero, pues hay que tener cuidado con las unidades de medida. Y nada más aquí ustedes si quieren luego lo hacen con calma. Y hay que tener mucho cuidado con las unidades de medida, ¿sale? Entonces, bueno, en ese caso, sustituyendo aquí los valores, aquí como les digo, el DI en DT, pues básicamente es la velocidad del decremento de la corriente del diodo, ¿sí? Entonces ahí sería 40 amperes por microsegundo, ¿sí? Y aquí el tiempo de recuperación inversa, pues es de 5 microsegundos, como nos lo están indicando, y bueno, nada más, tomando en cuenta las unidades de medida, serían 500 microcoulombs, ¿sí? O 0.5 coulombs, como lo quieran expresar, ¿sale? Y respecto a la corriente de recuperación inversa, se puede utilizar esta fórmula, ¿sí? Pues ya tenemos todo, si ya tenemos aquí la carga, y el DI en DT vale 40 amperes por cada microsegundo, pues bueno, lo obtenemos y nos da 200 amperes, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo aquí, ¿sí? Analizando este ejemplo, ¿a qué conclusión llegamos? Que los tiempos de recuperación inversa, pues vean, son demasiado grandes, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de 200 amperes. Ya no estamos hablando de miliamperes, estamos hablando de 200 amperes. Entonces ahí, les digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese caso Entonces, este caso, para este ejemplo en particular, con este diodo, pues imagínense, tenemos una corriente de 200 amperes, o sea, es una corriente inmensa, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya hay que tomar en cuenta este tipo de efectos. Ya no es como cuando armábamos nuestro puente rectificador de onda completa y pues no nos interesaba prácticamente el diodo, ¿no? O no nos interesaba el voltaje de bloqueo inverso. Y la corriente, obviamente, o el tiempo de recuperación ahorita ya,
pues nos empieza a interesar, ¿no? Porque como son potencias muy grandes, pues aquí lo podemos ver, ya empieza la corriente inversa, no es la corriente que conduce el diodo, hay que tener mucho cuidado. Obviamente esa va a ser mucho mayor, ¿no? Esta es la corriente nada más de recuperación, o sea, es lo que se pasó en corriente de un estado de encendido a un estado de apagado, 200 amperes, entonces imagínense. Y son 5 microsegundos, ¿no? Entonces aumenta considerablemente. Entonces tengan mucho cuidado en esos aspectos. ¿Sale? Para esto tenemos bueno, tenemos 3 tipos de diodos de potencia, ¿sí? Y los podemos clasificar en 3 grandes grupos, ¿no? ¿Sí? Los diodos estándar o diodo general, que es básicamente lo que hemos estado viendo y es lo que vieron en sus clases de electrónica, ¿sí? Los diodos de recuperación rápida, que ya vimos cuáles, de cierta manera ya vimos cuáles son. Son diodos que tienen un tiempo de recuperación inversa muy pequeño, ¿verdad? O sea que este efecto de aquí de la recuperación inversa, pues no les afecta tanto, ¿sí? No, se recuperan muy rápido. O sea, para ellos es muy fácil, los diodos de recuperación rápida, para ellos es muy fácil pasar de un estado de encendido a un estado de apagado, sin pérdidas, prácticamente sin pérdidas, o sin una corriente de recuperación inversa grande, ¿sí? Muy pequeña. En los diodos de Schottky son un tipo de diodos especiales que no están construidos como lo vamos a ver más adelante, están construidos por no están construidos como tal por un material o por 2 materiales PN, sino que están construidos por un material N y un metal, ¿sí? Entonces, pues o sea, no es una unión PN, sino es un metal y un semiconductor, ¿no? Entonces, es la única diferencia. Básicamente actúan de la misma forma, pero esa forma de construir hace, por ejemplo, que prácticamente, aquí lo vamos a ver, que prácticamente aquí estas capacitancias no le afecten, es decir, prácticamente estos diodos son inmunes al DI en DT, ¿sí? Porque como es un metal, entonces acuérdense de sus clases de electrónica que exactamente en la región de agotamiento, que es exactamente a la mitad, donde está el material P y el material N, se formaba una autocapacitancia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no va a existir esa autocapacitancia, o va a ser muy pequeña, o va a ser despreciable, debido a que hay un metal, y ese metal lo que está haciendo, básicamente, es permitiendo una descarga. Entonces, podría decir que esa es la diferencia entre un diodo ordinario, o un diodo PN, con un diodo Schottky, ¿no? Bueno, entonces viendo eso, aquí de todos modos los vamos a ver un poquito a detalle, ¿sí? Pues nada, básicamente entre los diodos de uso general y los diodos de recuperación rápida, pues básicamente es eso, ¿no? Como su nombre lo dice, el tiempo de recuperación es diferente entre ellos, ¿sí? Por obvias razones, si los diodos de recuperación inversa tienen un diodo de recuperación más pequeño, o manejan rangos más pequeños, pues obviamente van a manejar rangos más grandes de frecuencia, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia es lo contrario del tiempo, ¿sale? Entonces, pues obvias razones son inversamente proporcionales a ambos parámetros. Entonces, si uno es más rápido, entonces, o sea, maneja tiempos más cortos, a eso me refiero, pues va a manejar periodos más, rangos más grandes de frecuencia, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los de uso general simplemente funcionan bien hasta 1 kHz, ¿no? Ya después de 1 kHz, pues ya les empieza a costar trabajo, ¿no? Y 1 kHz pues, no es una frecuencia muy grande, ¿no? Entonces, pero a esa frecuencia ya les empieza a costar trabajo recuperarse, ¿sí? Ok, bueno, obviamente, pues estos, si es baja frecuencia, pues nos proporcionan mayor corriente que los de recuperación rápida, ¿no? Otra característica es que cubren especificaciones de voltaje desde 50 hasta 5 kilovolts. Sí, pero bueno, básicamente eso es respecto al voltaje. Y bueno, ahí hablando de los diodos rectificadores de uso general, como dice aquí, hay unos que se llaman de tipo aleación, usados en las fuentes de alimentación para máquinas de soldadura,
son muy económicos y duraderos, cuyas especificaciones pueden llegar hasta 300 amperes y 1000 volts. Ahorita ya ven que están saliendo muchas soldadoras, ¿no? De semiconductores, bueno, unas soldaduras pequeñas, ¿no? De inversor. Dígame, Las que se llaman inversores, profe. justamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se utilizan este tipo de diodos, ¿no? Pero bueno, les digo, básicamente. Bueno, hablando ahora de los diodos de recuperación rápida, ¿sí? Como dice aquí, tienen un tiempo de recuperación bajo, es decir, corto, por lo general menos que 5 microsegundos. Sí, aquí estábamos hablando de 25 microsegundos, o sea que les tenemos que dar 25 microsegundos para que se recuperen, ¿no? Típicamente o normalmente, y en el caso de los diodos de recuperación rápida, pues en 5 microsegundos ya como máximo ya se recuperaron, ¿no? Entonces son, justo como su nombre lo dice, son de alta velocidad, ¿no? Se utilizan en circuitos convertidores de corriente directa a corriente directa, ¿sí? O sea, en las fuentes conmutadas, pues, y para los inversores justamente también, ¿sí? Entonces, bueno, la soldadora que estamos hablando, por eso les digo, pues, es un decir nada más porque podría ocupar de varios tipos de diodos también, ¿no? No nada más de uso común, sino también de recuperación rápida. Bueno, aquí dice que cubren especificaciones de corriente desde menos de 1 amper hasta cientos de amper. Y en el caso del voltaje, desde 50 volts hasta aproximadamente 3 kilovolts. ¿Sale? Respecto a los diodos Schottky, les digo aquí, bueno, pues básicamente los de recuperación rápida y de uso general pues son básicamente el mismo, lo único es la velocidad a la que pueden trabajar. Y en el caso de los diodos Schottky, como dice aquí, se puede eliminar o minimizar el problema de almacenamiento de carga de una unión PN. Esto como les decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un metal entre un semiconductor, pues como dice aquí, miren, ¿sí? Entonces, aquí se forma básicamente con esa unión de un metal con un semiconductor, pues una barrera de potencial. Y con eso podemos simular, obviamente, un diodo Schottky. O sea, quiere decir que este diodo Schottky es un diodo simulado, por así decirlo, ¿sí? Se podría, o es la imitación de un diodo, ¿no? Pero al final del día, el- la persona que lo inventó o que lo desarrolló, que fue la persona del mismo nombre, que lleva el mismo nombre, pues tuvo esa genialidad, ¿no? De darse cuenta de que, pues, haciendo esa unión, pues, se comportaba de cierta forma como un diodo, ¿no? Entonces aquí, como dice, la acción rectificadora solo depende de los portadores mayoritarios, ¿sí? Y el efecto de la recuperación, o sea, de la recuperación inversa se refiere, se debe únicamente a la autocapacitancia de la unión semiconductora. O sea, aquí le deja todo el peso al diodo, a la parte semiconductora del diodo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la carga recuperada de un diodo Schottky es mucho menor que la de un diodo PN, ¿sí? Un diodo Schottky es independiente de la DI en DT inversa, ¿sí? Ya que como les decía, como no hay mucha carga, pues no, este parámetro no es muy, pues si es inherente o no tiene mucha afectación en este tipo de diodos, ¿sí? Tiene salida de voltaje directamente o voltaje directa relativamente bajo, ¿sí? Un voltaje de directa relativamente bajo. Bueno, esa es una de las desventajas también. La corriente, bueno, y aquí está otra desventaja también. La corriente de fuga de diodo Schottky es mayor que la de un diodo, pero que la de un diodo PN, ¿no? Me refiero, pero tiene un voltaje de conducción relativamente bajo, como decía en el punto anterior, ¿no? Entonces, bueno. Y en este caso, las especificaciones de corriente de los diodos Schottky van de 1 a 300 amperes. ¿Sí? Entonces, bueno, son un poco raros estos, pero puede ser que en algún momento pues lo puedan encontrar, ¿no? Aún así, pues casi aquí nosotros vamos a estar hablando normalmente de diodos en general, ¿no? Nos vamos a referir prácticamente al diodo de uso común y al diodo de recuperación rápida. Bueno, entonces son los tres tipos de diodos
que existen en la potencia, ¿sí? Y bueno, ahora vamos ya directamente aquí a un circuito para que lo empecemos a analizar y empecemos a analizar el efecto del tiempo de recuperación directa, ahora lo contrario al tiempo de recuperación inversa, ¿sí? Bueno, aquí del lado izquierdo ustedes tienen un circuito con carga RL, ¿sí? Y aparte de eso, pues tenemos aquí en este circuito, tenemos un diodo 1 y un diodo DM, ¿sí? Bueno, en este caso el diodo D1, como dice aquí, es un diodo de uso general y el DM es un diodo de recuperación rápida. Bueno, este interruptor SW representaría un diodo o un transistor, más que nada un transistor, ¿no? Un interruptor. Aquí nosotros vamos a estar, como nosotros consideramos, o en potencia se considera que un interruptor es ideal, pues simplemente no ponemos todo circuito de polarización ni nada de eso, simplemente lo simplificamos, o en los libros así lo van a encontrar un interruptor. Bueno, eso se refiere a que probablemente ahí hay un transistor, ¿no? Lo más seguro, ¿sí? O en este caso podríamos hablar hasta de un apagador, ¿no? Como los que tenemos en la casa, un interruptor normal. Bueno, entonces ahora vámonos del lado derecho. Dice que esa es la respuesta, o la corriente de salida, o la corriente de carga que tenemos nosotros justamente en la carga RL, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo les pregunto, ¿por qué está así la salida? ¿O a qué se refiere? ¿Por qué creen ustedes que empieza aquí de 0 y luego llega a un cierto nivel de la corriente de carga? A ver quién quiere participar para decirnos primeramente, como dicen por ahí, ¿por qué no la corriente de salida no sube súbitamente, o sea, de un jalón, sino va aquí en forma en diagonal, ¿no? Por así decirlo, en forma de rampa, va subiendo la corriente hasta llegar a su valor nominal. O sea, ¿a qué se refiere esta parte? ¿O qué podemos considerar que tenemos aquí? A ver, ¿quién dice yo? ¿De qué estamos hablando ahí? Es el tiempo que en lo que De tarda. una bobina, ¿no, profe? Así es, efectivamente los dos están correctos. Recuerden que los circuitos, sobre todo los de carga RL o carga RC o ambos, bueno, perdón, sí, o los de carga RLC también, que son de ya, que normalmente son los circuitos que vamos a estar manejando aquí en potencia, pues tenemos un estado transitorio, un régimen transitorio, ¿verdad? Y tenemos un régimen permanente, ¿verdad? Entonces eso, en ese sentido, aquí me voy a ir un poco despacio porque eso, les digo, es otra parte importante aquí en los circuitos, ¿no? Entonces aquí, primero todos debemos estar conscientes que cuando nosotros conectamos de alguna forma a la fuente o le hacemos llegar este voltaje BS a los diodos, bueno, al circuito pues en realidad, pues obviamente, como dice aquí, pues la corriente no va a aparecer de un jalón en la carga, ¿verdad? Sino que, pues, hay un estado transitorio, ¿verdad? A una parte que no está muy bien definida, que sería el régimen transitorio, que sería la primera parte de la gráfica de salida, ¿no? Por eso, en estos circuitos siempre vamos a estar hablando así, ¿no? Nunca les va a aparecer aquí la carga, digamos, la corriente en la carga directamente, sino que va a ir subiendo de acuerdo a las características de cada circuito. Bueno, muchas gracias. Y luego ya esta parte donde ya está en horizontal completamente, es el régimen permanente, ¿sí? Cuando ya alcanzó la corriente su valor nominal, pues ahí ya se estableció la corriente, ¿no? Entonces eso es muy importante analizarlo. Bueno, entonces luego la segunda gráfica nos dice los tiempos en los cuales estuvo cerrado el interruptor, es decir, aquí nosotros, de 0 a T1, se dice que estuvo encendido el interruptor, o cerrado el interruptor. Entonces, de igual manera, esa parte de aquí, el estado transitorio, pues nos lo representa aquí, ¿no? También de igual manera,
la corriente aquí en el diodo 1, ¿sí? La corriente en el diodo 1, pues no subió de jalón, debido, como ustedes ya bien lo mencionaron, debido a la corriente en la bobina, ¿sí? Disculpen, ¿eh? Entonces, por eso está así el mismo comportamiento básicamente que en la corriente total, ¿no? Una vez que ya terminó el estado transitorio, el régimen transitorio, pues de igual manera estuvo en él, se puso en régimen permanente el diodo o la carga, ¿sí? Y bueno, ahí se estableció, ¿sí? En el tiempo 1, aquí la gráfica nos dice, la segunda gráfica, la gráfica del centro, nos dice que se abre el interruptor de nueva cuenta, ¿sí? Volviéndose a cerrar en el tiempo 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasó del tiempo 1 al tiempo 2? Pues como ustedes ya saben, lo que pasó es que la bobina se cargó, ¿sí? Y cuando se abrió el interruptor, pues esta, digamos, empezó a entregar energía, o una corriente a través del mismo inductor y se descargó, o más bien circuló por el diodo de recuperación rápida, ¿verdad? ¿Sale? Ahí está. ¿No? Bueno, ahí estuvo, mientras esté abierto aquí a excepción de la primera vez, o sea, cuando llegamos y conectamos el equipo y no habíamos encendido para nada el circuito, o sea, no habíamos cerrado el interruptor, a excepción de esa única vez, todo después, si se empieza a abrir y a cerrar el interruptor, pues la corriente aquí va a estar circulando, ¿no? Cuando esté abierto aquí el interruptor, esta corriente va a estar circulando, ¿no? Que sería la corriente 2 que tenemos aquí, ¿sí? Cuando está conduciendo el diodo, bueno, cuando está cerrado el interruptor, quiero decir, obviamente este diodo va a estar en bloqueo, o sea, va a ser un circuito abierto, ya que va a estar polarizado inversamente, ¿verdad? Como ustedes saben. Solamente va a conducir cuando esté abierto el interruptor. De igual manera, el diodo 1, debido a que está abierto el interruptor aquí, pues obviamente no va a conducir, ¿no? Cuando esté abierto el interruptor, ¿sale? Entonces nada más funciona uno a la vez, pero ¿qué pasa aquí? Como nosotros no tenemos forma de, a ver cómo decirlo. Sí, ya vi. Como aquí, este diodo cuando está abierto el interruptor, está permitiendo que esté circulando la corriente 2, ¿sí? Y súbitamente nosotros conectamos el interruptor de nueva cuenta, entonces se vuelve a aparecer aquí ya la corriente, ¿sí? Aquí ya no hay estado transitorio debido a que, ya como ya hay una corriente aquí circulando, pues ya la corriente justamente ya está en la carga, o sea, todo el tiempo la carga está recibiendo una corriente, ya sea por el diodo 1 o ya sea por el diodo de recuperación inversa, ¿sí? Uno a la vez, pero siempre está recibiendo carga. Pero entonces aquí lo que está pasando es que no le estamos permitiendo, o sea, están circulando los dos, por lo cual lo que va a pasar aquí es que el diodo de recuperación rápida se va a poner en cortocircuito, ¿sí? Entonces, si se pone en cortocircuito, pues obviamente lo podemos dañar. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo que se recupere. Aunque es muy rápido, aunque es de recuperación rápida, pues no se va a alcanzar a recuperar, ¿sí? Es lo que nos está tratando de decir aquí todo este circuito, ¿no? Entonces, es especialmente importante que lo entiendan, ¿no? Todo esto, ¿no? O sea, aquí para este ejemplo, nunca le dejamos de proporcionar una corriente a la carga, eso es lo que queremos decir. Y como nunca le dejamos de dar una carga completa, porque pues aquí está en régimen permanente siempre, pues entonces el diodo DM no se alcanza a recuperar. Y se da el caso aquí pues sí, por decirlo así, que cuando se cierra el interruptor, de nueva cuenta, pues se van a juntar ahí las dos corrientes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues debido a la energía que está entregando de la bobina y la energía proveniente de la propia fuente de alimentación. Eso va a hacer que este circuito se ponga en cortocircuito y pues lo más común, lo más probable es que se vaya a dañar. ¿Sí? Bueno, entonces debido a eso. Para evitar esa parte o para corregir ese efecto, pues lo que se hace normalmente es poner aquí en la entrada, aquí sobre todo después del interruptor, una bobina, ¿sí? En este caso le podemos llamar la bobina la bobina en serie, ¿no? O la LS,
¿sí? Y bueno, eso, como ya lo dijo la compañera también, pues eso va a hacer que cuando nosotros volvamos a cerrar el interruptor, a excepción de la primera vez, pues entonces va a haber un tiempo en el que se va a estar cargando esta bobina. Entonces, ese tiempo en el que se va a estar cargando esa bobina, pues va a hacer que se alcance a recuperar este diodo. Y entonces ahora sí ya estamos protegiendo, digamos, de cierta forma, a este diodo de aquí. Al final del día, pues vamos a tener prácticamente la misma salida, como vamos a ver más adelante. Entonces voy a leer esto que dice. Si los diodos reales o prácticos requieren de un cierto tiempo de activación, ¿sí? Eso es obvio. Antes de que toda la superficie de la unión se haga conductora, por lo que el DI en DT, dígame. No, bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, por lo que el DI en DT debe mantenerse bajo, ¿sí? Para que el diodo se active de manera adecuada. Nos estamos refiriendo aquí al diodo, al diodo de recuperación rápida, ¿sale? Este tiempo se conoce como tiempo de recuperación directa, ¿no? Entonces nosotros aquí al conectarle una bobina antes del primer diodo, pues estamos haciendo que cuando pase de otra vez el interruptor de apagado a encendido, haya un tiempo de carga de esta bobina y pues eso va a permitir que este diodo se recupere, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿sale? Este circuito de aquí se puede conectar, ese que está empunteado, es que esa es una opción, ¿no? Ese es opcional, pero lo pueden conectar ustedes precisamente para amortiguar las oscilaciones transitorias, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante este circuito? Bueno, a lo mejor no me estoy dando a entender en el sentido de por qué estoy poniendo este circuito, porque si ustedes, si nos ponemos a pensar todos, pues normalmente lo que vamos a alimentar son motores eléctricos. Y como ustedes saben, un motor eléctrico, pues básicamente está representado por una bobina o un inductor, ¿sí? Aparte de que tiene una carga resistiva también, o sea, presenta cierta resistencia, ¿no? Aunque sea muy pequeña, pero hay una resistencia ahí. Por lo tanto, las cargas que vamos a estar utilizando, pues, normalmente son RL, me estoy refiriendo cuando activemos un motor, ¿sí? Entonces aquí lo podemos tomar básicamente como que estamos alimentando un motor, ¿no? Ya directamente, ya hablando de manera muy práctica, es un motor. Pues bueno, para proteger ese motor y también para que esté trabajando de manera adecuada, pues necesitamos hacer esto de aquí, ¿verdad? Además que otra consideración es que este motor está siendo activado por una señal prácticamente cuadrada, ¿no? Con una cierta frecuencia, ¿sale? Entonces, bueno, en ese sentido, lo que estamos obteniendo es básicamente lo mismo que obtuvimos aquí, pero ahora vean, ¿sí? Aquí si nos damos cuenta, pues es básicamente la misma gráfica, ¿sí? O sea, para la carga, no hubo cambio, ¿no? Para la carga fue exactamente lo mismo, ¿sí? Pero para el diodo de recuperación, pues lo estamos protegiendo debido a que ahora, vean aquí en la última gráfica, en la gráfica de más abajo, pues ahora el diodo, como ya no, sí estamos encendiendo en un tiempo X el interruptor, ¿no? Lo estamos cerrando, pero como la bobina se empieza a cargar, no carga, o sea, la corriente no carga abrupta, no, como dicen sus clases como decían en sus clases de circuitos, ¿no? La corriente a través de una bobina no cambia abruptamente, ¿verdad? No aparece de repente, sino que va apareciendo, por decirlo así, poco a poco, ¿sale? Eso es a lo que se refiere aquí. Y bueno, en ese sentido, pues si la corriente va aquí aumentando, sí, en la bobina LS, aquí en esta bobina, pues ese tiempo que en lo que carga esa bobina, pues es el tiempo que le va a dar, el tiempo que le vamos a dar al tiempo de recuperación rápida, de que se recupere justamente, como lo vemos aquí, ¿verdad? Ahora sí, en la gráfica anterior, pues no le estábamos dando tiempo al diodo de recuperación, como dice aquí, debido a la recuperación inversa, o sea, apenas estaba pasando a un nivel bajo o negativo la corriente y ya estábamos proporcionando de nueva energía. Entonces, pues
lo dañamos, ¿no? Ahí lo quemamos al momento, ¿no? Entonces, por eso hay que protegerlo. ¿Cómo? Con una bobina en serie y aparte con su circuito amortiguador, que sería el CS en serie con una resistencia en serie. ¿Sí? Todo en paralelo con el diodo de recuperación rápida para evitar o para amortiguar esta oscilación que teníamos aquí. ¿Sí? A ver, un segundo. Esta de aquí, miren. ¿Sí? Esas oscilaciones. Para evitar esas oscilaciones, bueno, se pone esa resistencia y ese capacitor. ¿Sí? Es como, bueno, estoy yendo despacio para que lo entiendan, ¿eh? No, porque pues a mí también me cuesta trabajo entender estas cosas, pero no están tan complicadas, ¿no? Ya poniéndole aquí un poquito de empeño no es tan difícil. Bueno, entonces ese circuito es para amortiguar las oscilaciones transitorias, ¿no? Y bueno, este inductor, poniéndolo así en serie, con este primer diodo, pues se llama inductor limitante, del DI en DT. Como lo vemos, pues ya la corriente va subiendo en la bobina en un cierto tiempo, y así no aparece súbitamente, sino por las propias reglas del inductor. Sabemos que en el inductor, recordando otra vez, para que lo tengan muy en claro, la corriente en un inductor no cambia de manera abrupta, ¿sí? Sino cambia de acuerdo a las condiciones del circuito en particular, ¿sí? Voltaje de entrada, las resistencias que estén asociadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por el contrario, hablando de los capacitores, en un capacitor acuérdense que el voltaje no aparece o no cambia de manera abrupta. O sea, no puede ir de un estado alto a un estado bajo, sino que tienen que pasar varios valores antes de llegar a su estado bajo. O sea, tiene que pasar un tiempo para descargarse, ¿sí? Aquí en la bobina lo mismo, nada más que aquí se habla de la corriente y en el capacitor se habla del voltaje. Entonces, en un capacitor el voltaje no aparece abruptamente, sino de acuerdo a las características y condiciones del circuito en cuestión. ¿Sale? En el caso contrario, ¿no? Hablando de una bobina, el voltaje, ahí sí, el voltaje nosotros podemos aquí en un momento dado alimentar una bobina, entonces podemos pasar de un estado obviamente de 0 volts a cualquier otro valor, ¿no? Ahí en el caso del voltaje, pues no hay ningún problema. Por el otro lado también el capacitor, hablando de la corriente, pues igual la corriente nosotros le podemos proporcionar en cualquier momento cualquier valor y el capacitor pues lo va a sentir, ¿verdad? O va a sentir esa corriente o la va a censar. Entonces, en ese sentido, la corriente puede cambiar abruptamente en un capacitor, ¿sale? Pero el voltaje no. Bueno, entonces aquí ya explicamos. Entonces, bueno, este tiempo de aquí que estamos hablando que se debe básicamente a la bobina en serie, ¿sí? Que está conectada en serie con el diodo 1, ese tiempo se llama tiempo de recuperación directa. O sea, es lo contrario al tiempo de recuperación inversa. Y básicamente vale lo mismo que el tiempo de recuperación inversa como lo estamos viendo. Sale nada más que hay que tomar en cuenta que este valor, es lo que les decía, normalmente este valor se va a pasar, ¿sí? Casi se va a pasar lo mismo que lo que se está pasando abajo el diodo de recuperación inversa, ¿no? Como lo podemos ver. ¿Sí? Entonces nada más hay que tomar en cuenta, esos son también picos, picos en estado transitorio. Acuérdense también que en un estado transitorio pues puede haber picos, ¿no? Picos no deseados. Entonces ese podría ser uno. Si es la corriente pico que se genera en el diodo de 1, debido a la bobina, ¿verdad? Debido a la bobina. Sí, entonces, bueno, aquí sí, espero que no haya preguntas. Si hay, me las hacen saber, pero es básicamente, les digo, el único circuito. Es el mismo circuito, el mismo comportamiento, excepto que por la bobina, pues ya le permitimos que el diodo se recupere, ¿no? O sea, que llegue aquí, ¿cómo decirles? Que permita que esté en tercer estado de manera adecuada. Aquí lo podemos ver. Después del tiempo de recuperación inversa, que es este pedazo de aquí, pues ya el diodo se apaga totalmente, ¿no? A eso me refiero. Ya no está conduciendo, se apaga. Entonces ahora sí nosotros podemos, o la carga puede ya encender solamente debido al diodo de 1, ¿sí? Y así, cada que apaguemos y encendemos
el interruptor va a estar pasando exactamente lo mismo, ¿sale? Debido a eso. Bueno, como siempre, pues aquí tenemos algunas relaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a analizarlas rápidamente y ya terminamos para después vemos la conexión de circuitos en serie, de diodos en serie y en diodos en paralelo. ¿Sí? Bueno, entonces primero vamos a analizar esta parte. Entonces nosotros dice que el voltaje a través del inductor se puede expresar como, pues ya nosotros sabemos, ¿no? Sabemos también que el voltaje a través de un inductor pues se expresa como la inductancia propiamente de la bobina por el DI en DT, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Hablando otra vez de sus clases de circuitos eléctricos, pues aquí lo tenemos de nuevo, ¿no? Entonces ahí lo podemos expresar ya así, como ustedes ya saben. Y bueno, de aquí, para obtener la corriente, ya saben que tienen que despejar el DI en DT primero. Entonces esta bobina que está multiplicando pasa dividiendo y luego ya saben, tienen que quitar este DT, tienen que pasarlo de este lado y luego hacer la integral, ¿no? Para encontrar la corriente en una bobina, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer aquí todo ese proceso. En caso de que ustedes no hayan visto esos temas, también me lo hacen saber, por favor, para pues dar un repaso, ¿no? Si no saben de qué les estoy hablando, o algunos que no sepan de qué estamos hablando, pues bueno, ya me dicen y lo desarrollamos las ecuaciones, ¿no? Para una bobina y un capacitor, pero bueno, espero que no haya problemas. ¿Sí? En este caso, la corriente inversa de recuperación inversa del diodo M, se puede expresar, ya lo vimos también, como es acuérdense que acá cuando teníamos un diodo, más antes, ya sacamos todas esas relaciones, aquí están, ¿sale? Entonces, ya no vamos a volver a repetir lo mismo, si quieren saber, pues ya de ahí salen, de ahí la revisan, y nos saltamos hasta acá, y bueno, de ahí salió, ¿no? Y bueno, nada más aquí la corriente, ya la corriente haciendo el despeje de aquí, ¿sí? Y la corriente de pico a través del inductor, en la bobina en serie, con el diodo 1, pues tenemos que es la corriente de salida más lo que les decía, ¿sí? Aquí. Que aquí la corriente de recuperación, inversa es el pedazo que está acá arriba, ¿no? Es el pedazo aquí de corriente. Entonces, pues ahí lo está diciendo la fórmula, ¿no? Claramente. Sale la corriente de salida más la corriente de recuperación inversa, obviamente, del diodo de recuperación, ¿sí? Bueno, eso es lo que está. Y pues aquí nada más sustituyendo esta parte de aquí, tenemos aquí esta, que vale también la corriente de recuperación inversa, pues lo ponemos aquí, y pues es lo que se está haciendo ahí, ¿no? Y bueno, también sabemos que entonces una bobina, volviendo a recordar lo de circuitos, sabemos que una bobina no consume energía, todo lo contrario, ¿sale? Cuando le estamos proporcionando de alguna forma energía, pues la está almacenando, y cuando quitamos esa energía, o sea, esa fuente de alimentación, está entregando energía al circuito, ¿sí? Por lo tanto, bueno, aquí tenemos la energía. Acuérdense de sus clases de circuitos que la energía a través de una bobina era la inductancia, o sea, el valor del inductor o de la bobina por la corriente al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y la energía en un capacitor, pues lo contrario, es el valor de la capacitancia por el voltaje al cuadrado entre 2, ¿sí? Nada más. Entonces aquí lo que están haciendo, ¿no? Pues sí, obviamente aquí ya estamos hablando de dos corrientes, pues simplemente aquí se hace la suma y ya, ¿no? Pero bueno, aquí nada más le estamos quitando básicamente lo de la corriente de salida, ¿no? Y bueno, es lo que se está haciendo y es todo, ¿no? No tiene mayor ciencia. Es la energía almacenada resultante de un tiempo de recuperación inverso, ¿no? Y bueno, como les decía, aquí, la energía excedente debido al inductor limitante se puede transferir a un capacitor en paralelo con el diodo de M. ¿Esto por qué lo están mencionando? Acuérdense aquí, voy a regresar un poquito. Acuérdense que aquí que nosotros conectamos o podríamos conectar, ¿sí? Un capacitor
y una resistencia para amortiguar las oscilaciones transitorias, ¿sí? Entonces, por eso, porque en el caso de que se conecte, pues entonces va a pasar esto de aquí. Vamos a tener también una energía en ese capacitor, ¿sí? Entonces, como dice aquí, la energía excedente debido al inductor limitante se puede transferir a un capacitor en paralelo con el diodo DM en serie con una resistencia RS. Como se sabe, la energía en un capacitor se puede expresar como, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? En un capacitor, pues es el valor del capacitor por el voltaje al cuadrado, todo eso entre 2, ¿sí? O bien aquí, para nosotros, para encontrar el valor de, si nosotros ya, fíjense, si nosotros ya conocemos la energía, aquí, anteriormente, nosotros ya conocemos la energía, pues podemos calcular el valor de ese capacitor. Pues ahí lo estamos viendo claramente, ¿no? Entonces, ya conocemos WR y ya conocemos el voltaje en el capacitor. Bueno, eso lo podemos conocer antes, haciendo el análisis de circuitos correspondientes, ¿vale? Y bueno, una vez haciendo eso, pues ya podemos saber el valor de ese capacitor, o sea, para evitar las oscilaciones, ¿sí? Y bueno, como dice aquí, el voltaje BC es el voltaje inverso permitido por el diodo de recuperación, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Como ya les mencioné, pues como en circuitos eléctricos, ¿verdad? En la materia de circuitos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este circuito, acuérdense, aquí en este de aquí. Recordando un poco de sus clases de circuitos también, acuérdense cuando analizamos este circuito, si lo estamos analizando con corriente directa, o podemos simplificar, ¿no? Para analizarlo, lo usamos como corriente directa, o suponemos que aquí la fuente es de corriente directa, ¿sí? Y entonces los inductores, acuérdense que se hacen, en ese sentido, en la corriente directa se hacen cortocircuitos y los capacitores se hacen circuitos abiertos, ¿sí? Se hace todo el cálculo de lo que nos están pidiendo. Entonces, básicamente aquí lo que tendríamos que hacer para calcular el voltaje en el capacitor, o sea, el BC, aquí sería un cortocircuito, esta bobina, esta sería un cortocircuito, y entonces aquí tendríamos que calcular básicamente la caída de voltaje en esta resistencia, que sería la misma que tendríamos aquí en el circuito abierto o en el capacitor, y ya, entonces ya conocemos de esa forma el voltaje en el capacitor, ¿sí? Y bueno, ya con eso podemos conocer a la vez el valor de ese capacitor. Sale de esa forma tan sencilla, ¿sí? Que ustedes, bueno, obviamente ya de alguna forma lo analizaron, pero como les comento, bueno, hasta aquí le dejaríamos, pero como les comento, ya después nos vamos a ir un poco más rápido, ¿eh? Todas las primeras clases para que lo vayan analizando, bueno, vayan leyendo esta forma. Si quieren, verlo ya en un libro, pues lo saqué de un libro de potencia que se llama, justamente se llama Electrónica de Potencia, de un autor que se apellida Rashid. Se lo pueden descargar del internet, ¿no? Así le ponen Electrónica de Potencia Rashid y les va a aparecer ahí el libro, ¿no? Este es del capítulo 2. Si lo quieren ir analizando, de todos modos les digo, la próxima clase que terminemos con esto, vamos a poner ahí la referencia, pero si quieren ir adelantando, pues lo estoy sacando de ahí, ¿no? Sacando de ahí toda la información, entonces. Dígame. ¿De qué edición es, profe? Ay, a ver, permítame, déjeme, de hecho, aquí lo tengo lo tengo abierto ahorita al momento, ahorita le digo, porque no me acuerdo qué edición es, me parece que es la segunda, pero ahorita le digo, permítame. Un segundo. Ay, a ver. Un segundo. Ok. Déjenme ver en qué página voy, en la 59. Es la... Si no, ahorita la apunto aquí para que lo vean. Okay. Voy a tomar una captura de pantalla, si quieren. Y lo vamos a pegar aquí en la presentación para que, de igual manera, si quieren, vayan revisándolo. Problema. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Aquí está.
A ver, un segundo. Pongo la pantalla, ¿eh? Permítame. Aquí está. Ok. Ahora sí, a ver. Ahí si quieren tómenle captura de pantalla como ustedes gusten para que lo puedan consultar. Sale, vamos a un paralelo. Ahí está, ¿sale? Es ese. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Ay, perdón. Se llama, perdón, disculpen. A ver, voy a poner aquí la otra parte porque no hice la captura yo bien. Se llama electrónica de potencia. Todo eso, ¿no? Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones, segunda edición, y el autor es Muhammad H. Rashid. Sale, por favor, para que... Ah, creo que ya no A ver, otra vez. Ya no se puso. Ahí está. ¿Sale? Tómenle si quieren, si quieren, tómenle captura de pantalla, como ustedes gusten, para que lo puedan descargar. Seguramente está en el libro, ¿eh? Seguramente está en el libro, pero si no, pues hay muchas páginas donde lo pueden descargar, ¿no? No van a tener problemas. Hay otro también de electrónica de potencia, pero ese no lo he revisado muy bien. Se llama, el autor es Hart. También ese es otro, ¿no? Así lo pueden encontrar, pero bueno, ahorita me estoy basando en el Rashid. No sé si quieren, después platicamos de ese, pero ahorita me estoy basando en el Rashid, ¿sale? Ahí es donde estoy tomando como base ese libro de texto. Bueno, no sé si haya dudas de lo que acabamos de ver, compañeros. Les digo, no, vamos a ir paso a paso ahorita y ya después vamos a ir más rápido, pero bueno. Pero si tienen alguna duda, pues adelante para poderla, como decimos por ahí, ¿verdad? Poderla ampliar un poco más. No, no es cierto, para poder ayudarlos, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible. Yo solo tenía duda en la práctica, profe, la que nos dejó de la fuente. ¿Los cálculos son a computadora o también a mano? No, pues pueden hacerlo todo en computadora para que no, todo en computadora o a mano, como gusten. O sea, si lo hacen a mano, pues nada más les digo, si toman fotos, que se vean bien, ¿no? Ok. Si los hacen en la computadora, pues tampoco tampoco hay tanto problema, ¿no? O sea, no pasa nada, lo pueden hacer en Excel, ¿no? También, como gusten. Ok. ¿No? Más que nada, pues como ustedes saben, o sea, a veces aquí nosotros como facilitadores pues, calificamos, ¿no? Pero lo importante son ustedes, que ustedes se vayan quedando con la información, ¿no? A veces pues entregamos y eso, pero que lo hagamos o no lo hagamos es otra cosa, pero a eso me refiero, ¿no? Entonces aquí lo importante pues es como sea que lo hagan, pues nada más pues que lo entiendan ustedes y ya es más que suficiente. Bueno, al menos para mí. Bueno, nada más déjenme pasar entonces la lista, descargar la lista de asistencia y para tenerla aquí. Ok. Pues listo, compañeros, si no tienen alguna duda, otra pregunta, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Y les digo, el viernes, pues ya checamos todo lo del
microcontrolador para no estar mezclando todo y luego nos hacemos bolas nosotros, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Órale, pues. Sí, profe. Sale, profe. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Profe. profe. Gracias. Hasta luego, Bye. profe, gracias. Hasta luego, hasta luego. Profe, nada más para corroborar, ¿la presentación la sube hoy o el miércoles? Creo que me falta revisarla bien. No, sería más fácil el miércoles. Sí, Vale, para no gracias. para no quedarles mal. El miércoles ya sin problema. Sí, gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego, prof. Hasta luego, hasta luego.